Cuarto de Guerra dialoga con Alejandro Puerto, diputado independiente y autonombrado como obradorista. Él habla de la campaña feroz de medios de comunicación que tratan de tronar la elección del Poder Judicial programada para el 1 de junio. Asegura que los ciudadanos no deben dejarse intimidar por voces como la de TV Azteca, que pretende hacer crecer el nivel de abstencionismo con una campaña negra. Pero creo que sí se le puede acercar, tomando en cuenta que es una serie de cargos, pues una lista de cargos muy extendida, que supone un reto. Sin embargo, no por ser retadora se debe de menospreciar ni dejar de lado, porque es un ejercicio que con el tiempo se irá profesionalizando. Todos los procesos electorales en sus inicios fueron complejos en todos los países, y México no va a ser la excepción. Así que yo creo que este nuevo modelo de elegir de manera democrática a nuestro Poder Judicial va a ser un ejercicio a prueba y error. Y el error no va a ser, no va a ir más allá de seguir incentivando la participación, de que haya más gente votando y de que la legitimidad de las autoridades emanadas del proceso electoral pues es incuestionable, ¿no? Sí. Yo creo que... Eso independientemente de que se dé un 3, un 10... Por supuesto, aunque sea un 1%, el porcentaje que sea tenemos que salir a defenderlo, porque no podemos permitir que nadie, y menos una potencia extranjera, cuestione la legitimidad de nuestro Poder Judicial simplemente porque en su primera elección no fue abrumadoramente concurrida. Estamos tomando en cuenta que es un proceso novedoso, que es un proceso que está haciendo con normas de austeridad muy estrictas, no se está simulando, se está únicamente organizando un proceso electoral de la mejor manera, promoviendo la participación de la manera más sencilla posible. Ok, bueno, platícame un poquito sobre lo que significa Jalisco. O sea, yo veo una tendencia inercial de una gran cantidad de sectores, entre los que hay grupos de la iglesia, claro, empresarios, medios de comunicación, sí. O sea, como que aquí todo lo que huele a Morena lo rechazan o apesta. Sí, claro, no, a ver, Jalisco es uno de los pilares del pensamiento reaccionario en México, y de aquí se articulan muchas estrategias para desestabilizar el gobierno de la Cuarta Transformación y también desestabilizar ejercicios democráticos. Aunque no es el único lugar, sí es uno de los lugares donde más se cuestiona este tipo de hechos, ¿no? Se cuestiona que el Poder Judicial pueda ser democrático, porque claramente desde aquí también se ejerció un control contra el Poder Legislativo. Aquí era uno de los lugares fuertes del panismo, que como tú bien sabes y la audiencia también lo sabe, pues dentro de las concertaciones el PRI le regala el Poder Judicial al PAN a cambio de no reclamar el fraude de Carlos Salinas de Gortari. Y ese control del Poder Judicial el panismo nunca lo ha perdido. De hecho, si tú analizas la estructura actual del Poder Judicial desde el Consejo de la Judicatura y la propia estructura de magistrados, jueces, ministros, obedece una lógica hiperconservadora. Y ese pensamiento conservador que reside en el judicial tiene un eco muy grande aquí en Jalisco. De tal manera que Jalisco se intenta mantener aparte en este proceso electoral, de cierta manera, porque no va a renovar su poder judicial para no alterar los equilibrios políticos que generaron entre Pablo Lemus y Enrique Alfaro, donde Enrique Alfaro sigue controlando el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco. Pablo no está muy involucrado en esa situación hasta donde yo sé, pero pues no pueden sostener toda la vida el antiguo esquema del Poder Judicial, entonces en el 2027 tendrán que renovarlo. Y aquí en Jalisco se ha articulado un grupo muy fuerte para promover la participación en la elección al Poder Judicial, que ha sido sí capitaneado por personas que simpatizamos o que simpatizan con la Cuarta Transformación, pero que lo promovemos porque creemos que la mejor solución para los problemas al interior de los poderes de la Unión es siempre la vía democrática. No es únicamente el control partidista, no es el control de cuotas, no es el control de camarillas, sino que la gente decida. Y en ese proceso de decisión, pues tenemos que ser muy exhaustivos en invitar a la gente a participar,
para que no se cumpla la falsa premonición de la derecha de que este va a ser un proceso sin legitimidad por su baja participación. Esa es una maquinación mediática realmente, porque estamos hablando de que es la primera vez que se eligen las autoridades por esta vía y no tiene por qué ser necesariamente tan concurrida como se espera. ¿Cuándo va a empezar a ser concurrida? Cuando la gente tenga un incentivo en votar a sus autoridades judiciales. ¿Y cuándo va a tener la gente ese incentivo? Cuando vean que las autoridades judiciales sirven para resolver situaciones del día a día y que no están únicamente al servicio de los intereses empresariales o del dinero. Alejandro, la última pregunta. Hay una campaña bastante bien articulada en medios de comunicación, en las vías de lo que son las redes sociales, entre algunos empresarios de alto rango, en donde se sugiere que si se vota en este momento es estar avalando a lo que se ha manejado como un intento de marca, el narcogobierno. ¿Cuál es tu punto de vista? Me parece muy grave, sobre todo porque estos personajes lo hacen a través del espectro radioeléctrico, que como tú bien sabes es propiedad de la nación, y no pueden hacer un uso impune de ese permiso para explotar el espectro radioeléctrico. En particular, por ejemplo, TV Azteca, Salinas Pliego, han sido quienes más visiblemente han promovido el sabotaje a la elección judicial. Y lo hacen porque tienen un interés marcado. Temen que un poder judicial que no responda a sus intereses los haga pagar sus impuestos, los haga no salirse con la suya o incluso los haga enfrentarse con la realidad de los empresarios serios que hacen libre empresa por sus medios y no a través del poder político. A mí me parece que esta es una señal muy grave de lo que puede venir hacia el futuro, porque también se suma mucho con los ataques que han venido desde el exterior, con algunas acciones concretas del gobierno de los Estados Unidos, como el haber cerrado la planta en Panamá que fabricaba la mosca estéril que combate el gusano barrenador, y el posterior cierre de la frontera a la exportación de carne bajo el supuesto de que México no puede controlar el gusano barrenador, cuando realmente pues no es un gusano que sea endémico de México, es endémico de Sudamérica. La planta en Panamá residía ahí, era propiedad de Estados Unidos por una cuestión de patentes. Cuando ya unes todos los puntos, pues te das cuenta que hay una doble intención. Cierras de manera unilateral esa fábrica, no aceptas que México abra una en Chiapas, no les das la patente para que la abran y posteriormente, ¿qué haces? Cierras la frontera. Creo que es un ejercicio de presión sobre el gobierno de la transformación, son ejercicios de presión para que México se siga sometiendo a los mandatos de una potencia extranjera, pero creo que son intentos que, aunque son delicados, van a ser en vano, porque difícilmente en México va a volver a haber un presidente títere como los hubo en el periodo de Calderón, en el periodo de Enrique Peña Nieto y hasta antes de ellos con muchos personajes, ¿no? A mí me parece delicado, sin embargo, ante esos embates debemos de salir a participar, debemos de salir a defender, que sea cual sea el resultado. Este es un proceso democrático porque es un mecanismo que las y los mexicanos nos dimos para poder resolver un problema estructural, que era una justicia al servicio de los más poderosos, una justicia separada de la realidad mexicana, una justicia que no hacía nada para combatir el grave problema de la violencia, de hecho lo recrudecía, dejando salir libres a los principales perpetradores de la violencia, y que ahora estamos construyendo un poder judicial que responda a la realidad de México y que sea electo por las y los mexicanos. Ok, finalmente entonces, tratando de resumir, no sé si estoy en lo correcto. 2025, 1 de junio, el PAN se juega su última carta que mantiene vigente en calidad de partido con cierto poder desde el judicial para mantenerse activo y en el reclamo a el gobierno de la Cuarta T, ¿o estoy mal? No solo el PAN, todo el antiguo régimen. Yo creo que ahorita ya la última agarradera del viejo régimen eran las sentencias de los jueces, de los magistrados y de la Suprema Corte que les beneficiaban en unos casos para no pagar impuestos, en otros para hacerse de áreas naturales protegidas, en otros para sabotear al propio gobierno y en muchos otros para traficar con la justicia. Con un poder judicial democratizado, difícilmente estas lógicas pueden pervivir. Es muy difícil comprar autoridades
que tienen que renovar su autoridad a través del voto popular. El margen se está reduciendo mucho para esos actores, y los retos que quedan por delante para el nuevo Poder Judicial es que recuperen lo mejor que tuvo el antiguo Poder Judicial en términos de técnica jurídica, en términos de profesionalización, en términos de capacidad operativa para resolver todos los problemas que le va a dar este viejo Poder Judicial. Dicen que la gente no sabe cómo va a votar. Parten de la idea de que no se sabrá cómo acudir a ejercer el voto, que la gente marca una tendencia, no digo de ignorancia, por no ser agresivo, de no conocimiento de lo que van a ser esas 6 boletas que se le van a entregar al electorado aquí en el estado de Jalisco. No, y es una duda genuina y muy normal. Estamos hablando que dentro del ejercicio de la austeridad, pues un candidato a un cargo de elección en el Poder Judicial no podía hacer campaña como tal, no podía pagar publicidad, no podía pagar espectaculares, no podía hacer eventos de campaña, se tenía que dar a conocer de una manera distinta, ¿no? Y en eso reside una de las virtudes de este proceso electoral, porque también la gente está cansada de las campañas dispendiosas, que también son ofensivas para la gente. Luego la saturación también afecta mucho la calidad de los procesos democráticos. Pero en particular con la elección judicial yo les daría un consejo: todavía están a tiempo de buscar perfiles en internet, de buscar en las propias páginas del INE, en la propia página del Congreso de la Unión, los distintos perfiles, los proyectos, las propuestas, la filosofía de la justicia que tiene cada candidata y candidato, y decidir. Todavía están a tiempo, nunca es tarde, sobre todo tomando en cuenta que, a diferencia de una elección constitucional, de gobernador, de presidente, donde tienes que analizar toda una serie de propuestas, en esto únicamente tienes que analizar de acuerdo a tu criterio qué perfil te parece el más profesional, qué perfil te parece el más honesto, o qué perfil crees tú que tiene una idea de justicia que se acerca más a la tuya. A veces es más sencillo de lo que pareciera, y todavía estamos todos a tiempo de revisar los mejores perfiles y de votar de la mejor manera. Muy bien, Alejandro, mándale un saludo a la gente que nos sigue en la plataforma de Cuarto de Guerra, si te parece. Amigos de Cuarto de Guerra, les mando un saludo y los invito a que compartan esta plática y que inviten a sus amigos de las redes a seguir Cuarto de Guerra. Gracias. A ti.